Pues ayer le decía, se llevó pues otro roadshow, como hacen las grandes empresas cuando venden parte de su capital en los mercados bursátiles o cuando emiten papel de deuda, ¿no? Pero en este caso, de los aspirantes y suspirantes a la candidatura presidencial por la oposición. Y uno de ellos, pues notorio, muy notorio, y también por el cargo, la responsabilidad que tiene hoy, fue Santiago Krill, a quien saludo con gusto. Don Santiago, buen día. Oscar Mario, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, este foro denominado Unidad y Gobiernos de Coalición para lograr una nueva alternancia democrática. Le preguntan, ¿se puede juntar el agua y el aceite? Y usted dice, sí, se debe y se puede si se trata de provocar un cambio. ¿Quiénes se identifican con el agua, quiénes con el aceite, don Santiago? Los distintos partidos políticos, inclusive integrantes de la propia sociedad, que pensamos distinto, que tenemos criterios diferentes, que inclusive podríamos tener ideas o objetivos que no son iguales, pero que lo que nos une es México. No importa nuestra fe, no importa si somos de tal o cual partido, no importa si tenemos o no una profesión o una licenciatura, no importa dónde vivamos, en qué parte del territorio. Lo importante hoy es México, es su futuro, es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y es el futuro de la nación en pleno. Es lo que nos une. Oiga, usted como político muy experimentado también, abogado, etcétera, pero ¿no cree que el tiempo o los tiempos se parecen a cuando el PRI, mucho más allá, antes del 2000, ¿no? Que fue la primera alternancia en el Ejecutivo Federal con Vicente Fox, pero bueno, cuando el PRI mantenía la hegemonía, mantenía el control, el monopolio de la democracia en México? Bueno, lo que es parecido... Bueno, me refiero ahora a Morena, me refiero ahora a Morena, ¿no? Sí, obviamente, sí. Exactamente, pues lo que está haciendo el presidente de la República es destapar a sus candidatos, y por eso les dice corcholatas, porque los ha destapado. Es decir, son corcholatas que, por cierto, lo que hace uno con una corcholata cuando se abre un refresco, pues es tirarla a la basura y el refresco pierde gas. Creo que es una muy mala analogía, un mal ejemplo que utilizó el presidente de la República para referirse ni más ni menos a sus precandidatos, aspirantes o como se les quiera llamar. Y esto pues ha originado que el sistema político mexicano se adelante a las fechas de las precampañas, lo cual es ilegal, no cumple con las leyes electorales, pero no solamente eso, frena la actividad gubernamental, distrae de las carteras o de las secretarías de Estado las funciones de cada uno de ellos. Hay pleito ya, división entre ellos mismos, lo cual no es bueno para la administración pública, ya no digamos para su propio partido. Yo ahí no me meto, pero sí me meto a la funcionalidad de nuestro gobierno, porque soy ciudadano y debo de estar atento, y además nos afecta a los ciudadanos el hecho de que el secretario de Relaciones Exteriores, la jefa de gobierno de mi ciudad y el secretario de Gobernación, pues anden en campaña, sus mentes, sus esfuerzos, sus equipos, andan ya en la competencia política cuando todavía falta muchos meses para que se abran los tiempos de pre-campaña, ni siquiera de campaña, las leyes electorales del país. Oiga, don Santiago, pero volviendo a lo que le preguntaba, a esa similitud en la historia política del país, que la comparaba o le preguntaba sobre cuando el PRI mantuvo
durante tantos años, yo que más de 70 antes de la alternancia del 2000, ¿no? Por cierto, con un panista, Vicente Fox. Pero bueno, cuando el PRI mantuvo el dominio de su partido sobre todos, ahora, si nos vamos a Morena, tenemos que agregarle otra variable muy importante en esta ecuación, que es su sustento y que representa una ventaja comparativa y competitiva de Morena frente al resto de los partidos, y me refiero a su líder, a el presidente Andrés Manuel López Obrador, que goza de una popularidad, una fortaleza y cariño de millones de mexicanos que no tenían en su momento, o no tuvieron en su momento, pues los presidentes o expresidentes que finalmente llegaron al Ejecutivo Federal, aunque sí mantenían ese margen amplísimo frente al PAN y al PRD, porque antes, bueno, el PRI disque era de centro, el PAN era de la extrema derecha y el PRD de la extrema izquierda, cosa que pues ya ve que sí se pudo, ahorita que usted habla de agua y aceite, ¿no? Agua, aceite y magnesia, ¿no? Ya todos se juntaron y ahí están revueltos, pero aparte de esa hegemonía de partido durante tantos años, ahora se tiene que agregar al líder, a su líder, a un hombre que goza de una popularidad y de una fortaleza entre millones de mexicanos, al cual, pues, al menos el día de hoy, se antoja prácticamente imposible para derrotar, don Santiago Krill. Mira, en primer lugar, López Obrador no va a competir en las elecciones. Él no va a ser candidato, no va a estar en la competencia electoral, y lo que sí va a estar en la competencia electoral son sus resultados pésimos. Un país sin crecimiento económico, un país con más pobres, un país con más violencia, un país con una imagen en el mundo muy deteriorada, un país con más desigualdad, un país que está confrontado con nuestros vecinos, tanto Estados Unidos y Canadá, un país que había violentado tratados internacionales fundamentales para el bienestar del país. Eso sí va a estar, por supuestamente, en juego en estas elecciones. Él no va a competir, pero sus resultados sí van a estar presentes. ¿Y eso cree que sea suficiente? Porque, pues, todos hablan cada 6 años en este país del cambio y del cambio y del cambio, el cambio hacia dónde y con quién, ¿no? Y obviamente la oposición pues siempre vende el mejor producto, que generalmente pues no cumple para ofrecer lo que finalmente pues se toma como la mejor alternativa durante el proceso electoral. Después de las elecciones, pues ya se muere el tema de las campañas, y una vez que llegan al poder, pues quizá tenemos más de lo mismo. Entonces, ¿cree que esto que usted menciona, la evaluación de la administración como históricamente se debe hacer de cualquiera de las que hemos tenido, provoque ese efecto tan negativo en la mayoría de la población? Bueno, en primer lugar, déjame decirte, Oscar Mario, que sí es suficiente. Voy a ser, sino porque ya lo fue en la elección pasada del año 2021. En esa elección la oposición en conjunto obtuvo 23 millones de votos contra 21 millones, es decir, 2 millones menos de la coalición oficial de Morena. Entonces, no es que vayamos a ganar en el 24. Claro que vamos a ganar. ¿Por qué? Porque ya ganamos en la elección intermedia del 21. En consecuencia, en primer lugar, la oposición unida es claro que podamos ganarle. Segundo lugar, vamos a cambiar la manera como se ha gobernado en México desde el primer día que fuimos nación independiente. ¿Por qué? Porque vamos a conformar un gobierno de coalición. Es decir, un gobierno que refleje la pluralidad política del país, y eso le va a dar
una representación que no ha tenido gobierno alguno. Además de ello, las decisiones se van a adoptar con un sistema de pesos y contrapesos en el propio Ejecutivo, lo que va a impedir que se cometan excesos, lo que va a dar como resultado que la acción gubernamental sea más transparente, lo que también va a dar como consecuencia una cooperación entre poderes que hoy no la hay un conflicto, hay un pleito permanente, lo que igualmente hay un compromiso de respetar la ley, la división de poderes, el federalismo, el Estado de Derecho, situaciones que hoy no prevalecen. En consecuencia, sí estamos planteando algo muy, muy distinto, sobre todo en el sistema de gobierno, tal y como se ha conocido en México. Un gobierno de coalición es un gobierno con estas características, pero no solamente eso. Para nosotros puede ser un sistema nuevo, pero es el sistema con el cual se gobierna prácticamente toda Europa, algunos países latinoamericanos, y por cierto, es un sistema de gobierno que ha dado muy buenos resultados donde hoy está operando. Entonces México tiene que ponerse al día, tiene que ponerse a la vanguardia, tiene que modernizar su sistema político, no puede seguir siendo el sistema político de un solo hombre que en las mañaneras dicta lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, quién es bueno, quién es malo. Regreso con el presidente de la Cámara de Diputados Federal, Santiago Krill, y también aspirante a la candidatura presidencial por la oposición, léase esta coalición PAN, PRI y PRD. Ayer, pues tuvieron un evento convocado por la organización Unidos o Unidas para pues dar a conocer sus planes, ¿no? Planes entre comillas, en este proceso de selección y elección de candidato, que todavía no está muy claro, don Santiago. De eso también pues le voy a preguntar. Pero a ver, le escriben y dicen, esto llega de Chihuahua. Santiago Krill dijo que el proyecto político de un solo hombre ya no debe permanecer, que ya estamos hartos del mismo, pero le recuerdo al diputado Krill que México siempre ha estado bajo la tutela y bajo el poder omnipresente y omnipotente del presidente de la República en turno. Es que eso es verdad, don Santiago. Es verdad, pero en un gobierno de coalición eso no es verdad. ¿Por qué? ¿Pero cuándo ha habido gobiernos de coalición en México? Nunca. Pero imagínese, imagínese cómo lo van a explicar para que la gente le entienda, ¿no? Lo que va a entender la gente que el presidente de la República va a tener que gobernar con la representación plural de, si no todo México, de una buena parte del pueblo de México, y no va a poder mandarse por sí solo, sino que va a tener que someterse a la Constitución, someterse a las instituciones, pero someterse también a una representación muy amplia de un México plural y de un México diverso. No es una sola verdad, una sola visión, una única, y quienes no estén de acuerdo con ella son traidores. No, eso ya se acabó. Se acabó el presidente que dice quiénes son buenos, quiénes son malos, y si hay un pueblo bueno y un pueblo malo. No, aquí todos vamos a ser pueblo, tenemos una igualdad de derechos, todos somos iguales y todos tenemos el derecho a ejercer nuestra crítica, nuestra libertad de expresión, y todos tenemos el derecho de pensar diferentes, y además vamos a tener, en caso de que yo sea el que me apoyen los partidos y la sociedad, alguien que va a respetar en primer lugar el diálogo. O sea, es lo primero, Oscar Mario. El presidente de hoy, López Obrador, es un presidente que no ha dialogado directamente con la oposición. Nunca se ha querido sentar con los partidos políticos que hoy, porque en la elección del 2021, que hoy representan a 23 millones de mexicanas y mexicanos que fueron a votar
hizo en la elección pasada. Entonces, es increíble que ya ha entrado el 5º año de gobierno, 2023, no ha querido sentarse a dialogar una palabra, Oscar Mario, una palabra. Mira los problemas que tenemos encima, problemas de violencia, simplemente acabamos de ver una tragedia absolutamente incomprensible en la estancia migratoria, estamos viendo violencia por todo el país, en penales, en territorios que prácticamente están dominados por el crimen organizado. Estamos viendo un sistema de salud que ni siquiera llega a tener los medicamentos suficientes y necesarios para toda la población, cuando antes sí lo había. Estamos teniendo problemas de todo orden, y ya no quisiera seguir con este rosario de malos resultados de este gobierno, un gobierno que no crece, un gobierno que falla en la generación de empleos porque no genera las condiciones, porque cambia las reglas a los inversionistas todos los días, un día sí y otro día también. Entonces, en consecuencia, es un gobierno que debe de cambiar. Pero debe de cambiar no solamente la persona, no solamente el partido, debe de cambiar la forma de cómo se ha venido gobernando en el país, porque también hay que hacer una autocrítica de nuestros gobiernos. ¿Dieron muchos mejores resultados que este? Claro que sí, pero ¿estuvieron a la altura de las circunstancias? Yo creo que no, y esto hay que decirlo. Hubo frustración, sí, y parte de esa frustración fue lo que le da origen a este gobierno. Son una de las causas por las cuales este gobierno y se votó por el presidente López Obrador. Pero ya vimos que tampoco funciona un personalismo de un gobierno personalista, populista, como el de López Obrador. Entonces, vamos a cambiar de ruta. Y lo que estamos planeando, y eso es lo que hicimos ayer en este foro de Unidos, que yo agradezco que me hayan invitado, fue delinear lo que es una coalición. Vamos a empezar a explicar a todo México qué es una coalición, y es un gobierno de unidad nacional conformado por partidos que piensan distinto, pero que tienen puntos en común en beneficio de México. Partidos que subordinan su interés político, partidista, en aras del interés del país. Partidos que optan por tener una mirada hacia el futuro, una mirada hacia el México y a su grandeza que tiene nuestro país, partidos que están dando todo de sí para poder sacar adelante al país. Entonces, eso es lo que vamos a ir explicando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, en todo el país, quienes aspiramos a construir este nuevo gobierno, que además no nos vemos como enemigos, ni siquiera como adversarios, somos parte de un mismo equipo, los 13 aspirantes. No va a haber los pleitos ni las divisiones que están encontrando en Morena. ¿Por qué? Porque estamos muy conscientes que nuestro interés personal está subordinado al interés de México. Oiga, pero, a ver, estoy tratando de resumir de lo que están escribiendo del auditorio, 2 o 3 opiniones, pues, similares. Lo voy a poner en mis palabras. Coalición PRI, PAN y PRD. Históricamente, hasta hace, ¿cuántos años? ¿Qué? 4 años, impensable. Ingredientes, si me permite usted, de un licuado que para la mayoría de los mexicanos iba a tener un sabor totalmente insípido, y ahora lo tratan de vender como el más dulce del mundo. Con todo respeto, ¿cómo le van a hacer, don Santiago Krill? Un poco siguiendo tu misma analogía, los licuados verdes de la mañana que tienen frutas. Entiendo las verduras y las frutas con la carne y ¿qué más será? Con avena. Bueno, pues yo no sé. Y te aseguro que eso va a salir algo muy nutritivo, y si todas y todos los mexicanos pudiéramos acceder
a ese tipo de dieta por la mañana, sería algo extraordinario. Pero esto es un poco como una analogía, un poco en broma, pero ya en serio, mira, todas las coaliciones en el mundo, ve la de Angela Merkel. Angela Merkel es militante de un partido muy similar al PAN, somos, haz de cuenta, como primos hermanos, el partido de Angela Merkel en Alemania y el PAN aquí en México. Se alió con los socialistas, con los demócratas sociales, con el Partido Verde, por cierto, un auténtico Partido Verde allá en Alemania, y tuvo una coalición con otros distintos partidos durante 15 años, y ve lo que fue Alemania con Angela Merkel. Pero lo mismo te puedo decir con Chile, cuando tuvo 15 años de coalición, partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos de centro, y tuvo un extraordinario gobierno por 15 años con magníficos resultados. Entonces, las coaliciones sí funcionan. En México no hemos tenido una, y yo creo que ante el presidencialismo tan personalista de López Obrador, tan populista, pues nos hemos dado cuenta que no es el camino. Y no solamente nosotros, los partidos de oposición, la ciudadanía al votar 23 millones contra 21 en las elecciones pasadas intermedias. Entonces, queremos representar a ese México plural, a ese México diverso, a ese México que lo mismo es Chihuahua que Yucatán, dos estados tan distintos, tan lejos en kilómetros, pero tan cerca porque también son mexicanas y mexicanos los que habitan en esos dos estados. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Estoy seguro que esta nueva forma de gobernar el país va a ser exitosísima. Nunca lo hemos hecho, pero déjame decirte una cosa. ¿Sabes quién hizo la primera coalición en nuestra historia? ¿Qué, perdón? Ni más ni menos que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Eran totalmente distintos en temperamentos, en orígenes y en formación. Se juntaron e hicieron la independencia de México, se independizaron de España, se coaligaron, se asociaron, se aliaron. Prepárate para este hot sale, integrando Huesquipay a tu negocio. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con don Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados Federal y aspirante a la presidencia de la República por esta coalición entre PAN, PRI y PRD, y dice Santiago Krill, por primera vez vamos a explicar y vamos a difundir la conveniencia de un candidato a la presidencia de la República y lo que significa un gobierno de coalición. Y se refería usted a que, bueno, ya en la historia de México hubo un gobierno así, pues me imagino que es al abrazo de Acatempa, ¿no? Donde participan Agustín de Iturbide, que era comandante del ejército sur de Nueva España, y Vicente Guerrero, de las fuerzas que peleaban por la independencia, pero pues esto fue allá en 1821, y dice usted, esta sería la segunda. Imagínese, pues lo difícil que está traducir para efectos prácticos esto que usted menciona entre un electorado que, como están escribiendo del auditorio, ya vive entre la desconfianza, el hartazgo y la indiferencia. Eso es interesante, don Santiago. Sí, pues lo que yo quiero explicar es que las coaliciones, las alianzas, sean de gobierno con otros fines o propósitos, son algo posible. Mira, tú imagínate que tengas un problema en tu colonia de seguridad y que ese problema se origine porque las luminarias no sirven, porque las patrullas no hacen los rondines que debieran de hacer, y entonces te juntas con tus vecinos para ir con el alcalde y decirle que ponga patrullas y que ponga luminarias. ¿A poco le vas a preguntar al vecino, oye, qué religión tienes, de qué partido eres, a qué equipo de fútbol le vas, naciste aquí en la Ciudad de México o en otra parte de la República, eres mexicano, eres extranjero? Da lo mismo, es tu vecino, y así son todos los vecinos, independientemente de que piensen distintos, se pueden aliar, se pueden juntar y pueden formar una coalición para ir a ver al alcalde y decirle, ¿sabes qué, alcalde? En aras del interés común,
favor, pon luminarias y que las patrullas hagan rondines. Bueno, pues eso lo queremos hacer en el gobierno, nomás que en vez de seguridad y luminarias y rondines de patrullas, lo que vamos a hacer es poner como prioridad México, su bienestar. ¿De quién? De todas y todos los mexicanos. Lo explico, es una idea muy sencilla y por eso pongo la primera referencia que es la independencia de México. Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se dan un abrazo, el abrazo de Acatempan, y con esto surge la primera coalición, la primera alianza, el primer acuerdo que da como resultado la independencia de México. Bueno, sigamos el ejemplo de nuestros mayores en la historia. Y así ha habido muchas. La Constitución del 17 pudo llevarse a cabo porque hubo un acuerdo entre Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, porque si no, sus adeptos en Querétaro no hubieran podido convenir una Constitución. Y te puedo dar 1000 casos a lo largo de nuestra historia que han sido los acuerdos entre diferentes lo que realmente ha podido hacer avanzar a nuestro país. Y eso es lo que queremos explicar y eso es lo que queremos construir y con eso vamos a poder construir algo distinto que le dé un rumbo y un camino diferente al país. Bueno, lo cierto, don Santiago, es que, si me permite también la analogía, en el autódromo de la carrera presidencial solo está presente una escudería, con 3 pilotos, principalmente 3, muy bien identificados, que ya comenzaron con sus pruebas, y están dando vueltas y vueltas y vueltas. Y la oposición, pues ni siquiera, o de la oposición, ni siquiera conocemos la marca de la escudería o la marca del auto con el que va a competir, ni los pilotos que van a concursar. Ese es el problema y estamos a 6 meses. Creo que por ley todos deben tener ya candidato o candidata para noviembre, ¿no? Así es, pero déjame seguir con el símil, si me lo permites, porque creo que es un símil muy correcto. Pues están dando vueltas y vueltas en el autódromo y no mejoran sus tiempos. Llevan topados en su preferencia pues prácticamente 6 meses. Ninguno ha podido subir de lo que ya tenía originalmente. No pueden mejorar sus tiempos. Deja que salgamos unidos los 13 con uno o una y vas a ver los tiempos que vamos a tener en ese autódromo. Los vamos a dejar como si estuvieran parados. ¿Para cuándo y con quién, don Santiago? Dice usted, bueno, de preferencia que sea yo, pero ¿cómo le van a hacer? Vamos a hacer todo convenido, que lo tendrán que convenir partidos y sociedad, y lo tenemos que sacar adelante en términos de la ley electoral, y lo haremos muy bien, yo estoy convencido, dentro de los 13 mujeres y hombres, estoy seguro que además vamos a quedar todos como un equipo, porque nos conocemos de hace mucho tiempo, conocemos nuestras historias en el servicio público, en las aportaciones que podemos dar, y somos un gran equipo, el mejor equipo que ha tenido y va a tener México en esta época que estamos viviendo. Rápidamente, del auditorio también, estoy resumiendo porque además sé que tiene una agenda complicada como siempre. A ver, dice, por favor pregúntale al diputado, ¿el PAN va a llevar mano en este proceso de selección y elección? Lo que le comentaba al principio, ¿van a dejar el PRI que ustedes digan quién? A ver, lo que vamos a hacer es que las militancias de los partidos que estemos coaligados, junto con la sociedad, tendrá que decidir quién. Yo creo que aquí la afiliación partidista no es lo importante. Mira, Oscar Mario, lo quiero decir, si alguien es panista, soy yo. He tenido los principios de mi partido, las plataformas políticas, las he defendido como panista. Estoy muy orgulloso de ser panista, pero antes de ser panista, Oscar Mario, soy mexicano. Y para mí primero es México, y yo subordino todos los intereses políticos, particularmente los míos personales, hacia el objetivo común que es México. Bueno, oiga, como dice el clásico, vaya a ser como vaya a ser, ¿para cuándo habrá humo blanco o saldrá humo blanco de la chimenea de esta coalición? Fechas. Yo espero que pronto.
habemos candidatos. ¿Pero para cuándo? Todavía nada. Es que es el No, problema, don todavía no Santiago. Ahí sabemos, van, vienen sus roadshow y pues todavía no todavía sabe. no sabemos. Todavía no sabemos, Oscar Mario. Esa es la mera verdad. Yo creo que como esto surge de un acuerdo, no es un dedazo, no es un lineazo del presidente de la República, no es un destape de refrescos, sino es algo muy serio. Yo creo que nos vamos a tardar, no sé cuánto más, yo creo que no será tanto más tiempo, pero es algo más complejo que simplemente abrir un refresco. Y obviamente no aceptan lo que están escribiendo, es que va David contra Goliat, don Santiago. Pues acuérdate que David le ganó a Goliat. Me da gusto saludarlo siempre, ¿eh? Igualmente, Oscar Mario, te agradezco mucho tu entrevista. Un abrazote.